Buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Acá dando comienzo al portal, saludándolos como lo hacemos en cada uno de estos encuentros maravillosos que se provocan en este tiempo y espacio. Em, Continuamos con esta saga de Avalon, el corazón de la Tierra. Ya es casi una película, ¿eh? Me encanta presentarlo de esta manera porque es un lugar planetario muy importante, que tiene un rol muy importante, y este rol lo vamos descubriendo en cada uno de estos encuentros que tenemos con alguien que lo vive y que y lo sigue viviendo y que ha vivido mucho tiempo en distintas oportunidades, y ella es Nina Linares, que vamos a presentarla. Algunos tal vez no la conozcan, pero ella es especialista en cristales y minerales. También es creadora de las técnicas como el masaje atlante y el masaje alquímico del corazón. También es autora de más de 27 libros y, por supuesto, lo que una de sus pasiones justamente tiene que ver con acercarse a este punto planetario en donde convergen misterios, convergen energías, y bueno, de eso se tratan estas charlas, de ir descubriéndolas. Hoy vamos a continuar con algo que empezamos la última vez en el episodio anterior, en donde hablamos sobre la colina del Tor y hablamos también de la existencia de 7 colinas importantes en Glastonbury. Ahora, la más reconocida, la más importante, la más visible es Glastonbury Tor. Pero hoy vamos a hablar del resto de las 6 colinas y qué función y qué pasa en cada una de ellas. Nina Linares, ¿cómo te va? Encantada de estar aquí de nuevo contigo, Maga, muy feliz. Bueno, vamos a arrancar un poco tratando de imaginar, digo, aunque no conozcamos demasiado la zona, cómo están ubicadas estas 7 colinas en torno a Glastonbury. ¿Las rodean? ¿Están en una línea? Empecemos por ahí, Nina, como para tener una noción de idea geográfica incluso. Sí, me parece muy bien. Son las 7 colinas, antiguamente, incluso hoy en día, se les llamaba islas, pero no porque fueran una isla, es porque en tiempos remotos, en la etapa clásica de la prehistoria, toda la zona de Somerset, pero sobre todo lo que conocemos hoy en día como Glastonbury, estaba anegado de agua y solo sobresalían 7 colinas. De esas 7 colinas, la más prominente, la más espectacular por su altura y porque también tiene en la cima la torre, es la colina del Tor que hablamos en el capítulo anterior. Pero son 7 que podemos hacer un ejercicio de imaginación, imaginar cómo es todo lleno de agua. Es como, de hecho, la palabra Glastonbury quiere decir el enclave de la piedra brillante, del cristal brillante. Nos podemos imaginar toda esa zona como un espejo tranquilo, donde sobresalen 7 colinas a modo de islas. Y esas 7 colinas albergaron desde tiempos de la Edad de Piedra, albergaron comunidades, etapa tras etapa, época tras época, y todo esto que vamos a hablar hoy y que seguiremos hablando más adelante, mezcla algo muy interesante, que es datos científicos, gracias a la arqueología, datos históricos, gracias a historia y leyendas, y datos mágicos, donde ya entra a formar parte la arqueología psíquica, la evidencia, la memoria de vidas pasadas, de personas que ya hablamos en el episodio anterior, personas cultas, pero con la búsqueda esa que tanto definimos como la llamada de Avalon, y es que son buscadores de algo más, de un sentido en la vida, independientemente de la cultura, de los estudios, de las sociedades o incluso de la época en las que estas personas han podido vivir. Entonces, tenemos hoy, si nos da tiempo, tenemos 6 enclaves más, 6 colinas,
ubicadas en el entorno de Glastonbury. En algunos de ellos están muy cercanas, y podemos ir andando, caminando. Otras están a 20 minutos, otras están a 2 horas. Lo más importante de todo es que desde la cima del Tor, la mayoría de estas colinas son ubicables a nivel visual, se pueden observar. Nina, Bueno, antes que continúes, ¿en cada una de estas colinas también convergen todas estas líneas ley o en realidad la colina del Tor es la única que recibe, digamos, todas estas líneas energéticas planetarias y que por eso pasaría a ser el lugar más importante? es el lugar más importante porque atraviesa desde Puna, en la India, la línea del dragón, la línea que es más poderosa por abarcar no solamente vórtices, generar vórtices acuíferos, conectarse con círculos de piedra como Avebury o como Stonehenge, sino también porque en tiempos pasados conectaba con las otras colinas a nivel de línea WIR. Recordemos, línea ley es la que a nivel de geobiología marca una línea telúrica de poder. Y WIR, cuando decimos WIR, es porque confluyen desde 3 a 7 líneas ley. Entonces, WIR es el término vikingo para una runa múltiple que se simbolizan muchos cruces que a nivel rúnico, para los celtas, los vikingos, significa mucho poder a nivel energético de la madre tierra. Entonces, las otras colinas siempre van a estar relacionadas, son enclaves sagrados, son lugares elegidos por culturas ancestrales, celtas, preceltas, paganas, luego también católicas, anglicanas, ortodoxas, para edificar o celebrar allí rituales, ceremonias en cada una de estas colinas. Entonces, estas colinas son, ya hemos visto, el Tor, luego está la colina de la ballena, que está justo casi enfrente, estás en el Tor y la ves, que nos podríamos imaginar por qué se le llama la colina de la ballena. Pues porque vista desde el Tor, por ejemplo, que estás en un nivel más alto, más elevado, tiene forma de ballena verde, muy bonita por el verde del pasto, de la hierba. Está la colina del Chalice Wells, que está al ladito del Tor, solo que es una colina chata, baja, redondeada. No sé, las otras colinas quedan un poquito más lejos. Por ejemplo, Camelot. Camelot es otra de las colinas que está, si vamos en autobús, está a 20 minutos de Glastonbury. Es decir, que sigue estando en Somerset. Luego está Beckerley, o el montículo de la novia, consagrado a Bridget, a la diosa de fuego Bridget, desde tiempos ancestrales, y que también se llama el montículo de la novia, que también hablaremos de ella. Luego está Brett Colol, que es el enclave, es una colina que está en un pueblecito que se llama de la misma manera. Y eso en la traducción podría ser como el enclave de Bran el Bendito, consagrado a una deidad masculina, el dios cuervo, y que es Bran el nombre, ¿no? Que significa cuervo. Y también se hacían allí rituales, ceremonias. Está Camelot, como he dicho, y está St. Edmund Hills, que desde hace algún tiempo, siglos, se le llama la colina del molino de viento, porque en la Edad de Piedra, en la Edad Media, perdón, en la Edad Media se construyó un molino de piedra, y que hoy en día pues lo vamos a nombrar, pero a mí nunca se me ocurriría ir allí a hacer alguna ceremonia o alguna meditación. Está urbanizado además, y bueno, pues empezamos en el orden que tú vayas marcando, porque tú me haces las preguntas, yo encantada. No, entendiendo ahora más o menos, me gustaría que a lo mejor pudiéramos empezar
porque siento que tal vez la colina del Chalice Wells merece un capítulo aparte, ¿no? Entonces, sí, me parecería interesante empezar por la de la ballena y que nos vayas contando un poco Sí, qué ocurre en sí, cada lugar, ¿no? Y aquellos que a lo mejor sientan o cuál tú recomiendas de alguna sí. manera sí o sí visitar, ¿no? Todo esto. Por supuesto que sí. Pues bien, podemos empezar como tú has propuesto. En la colina del Chalice Hill, se le llama la colina del Cáliz. Fíjate qué interesante. Es una colina pequeña, lo importante es que está al lado de la colina del Tor, y lo importante también es que en su base, desde tiempos ancestrales, está el llamado Pozo de las Sacerdotisas. Es el pozo que hoy en día se encuentra en el Chalice Well, es el pozo del que hay tanta difusión de su símbolo, que es el símbolo de la Vesica Piscis, de las almas gemelas, entre otras cosas, pero siempre estuvo ubicado ese pozo a los pies de esa pequeña colina al lado de la Torre del Toro. Es donde en los tiempos del matriarcado las sacerdotisas hacían sus rituales en el círculo de piedra ubicado en la cima donde ahora está el Tor. Ahí había un círculo de piedras de Lea Blue, de las piedras azules típicas de Somerset y de Gales. Y siguiendo con sus rituales y ceremonias, luego estaba la zona sagrada del pozo. ¿Por qué es tan importante para esta colina que hubiera este pozo desde tiempos ancestrales, guardado por sacerdotisas? Pues mira, para la cultura celta es muy, pero que muy importante a nivel sagrado, los pozos, los manantiales, pero sobre todo los pozos, porque siempre han tenido y siguen teniendo la convicción de que los pozos están guardados por entidades, deidades femeninas, principalmente Bridget, por ejemplo, u otras diosas de agua, y que son ellas, o sacerdotisas de Avalon, sacerdotisas de la diosa, y que son ellas las que propician cada amanecer para nosotros los humanos de la tercera dimensión una bendición especial para que esa agua se convierta en agua milagrosa, dirían los católicos, sanadora, como Lourdes, Fátima. En cada enclave femenino siempre vamos a encontrar agua. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Nuria, la Virgen de Montserrat, siempre hay un manantial, un pozo, siempre hay agua. Hoy en día se sabe, gracias a Masaru Emoto, se sabe que el agua tiene memoria. Entonces, si relacionamos estas dos cuestiones, nos podemos dar cuenta de cómo en aquellos tiempos del matriarcado, donde no existía el lenguaje escrito, cómo era ya de importante para los celtas el hecho de que el pozo, que ahora llamamos pozo sagrado, ahora lo iré ampliando, el hecho de que recibieran estas aguas la bendición de una entidad o de la diosa o de la misma diosa o de una sacerdotisa de Avalon, porque lo que hacía era una transferencia, magia de transferencia le llamo yo, es transferir una bendición sanadora para el nivel anímico y para el nivel físico de los seres humanos. ¿Y Esto por qué interviene, crees, que el elemento agua entonces? Porque porque también nosotros podría somos ser otro. agua. Ok. No, porque somos agua, porque el planeta no sé por qué se llama Tierra, porque en realidad es agua. Sí. En nuestro planeta es agua. Y porque el agua tiene la memoria de todo cuanto existe. Y porque todo lo que existe a nivel material nace del agua. Todos los reinos, excepto el mineral, que ya estaba aquí formando parte de la tierra, del suelo, de las cuevas, del suelo de poder caminar. Todo lo demás sale del agua. Primero están los minerales, luego están los vegetales, pero el origen es el océano. Todo sale del sol, como en una bola, se va amoldando a una órbita perdón, a una órbita de estabilidad, donde los elementos se tienen que ir equilibrando. Y aquí había más agua que otra cosa. El océano, el agua salada,
es lo que da vida a todo. Y date cuenta que también, seguro lo sabes, que es apenas el elemento estudiado, apenas se sabe nada. Están las profundidades oceánicas, las zonas abismales, que apenas se conoce la vida que hay allí. Entonces es un elemento dador de vida, y es un elemento que forma parte de nuestro cuerpo de una grandísima importancia y que tienen que ver las emociones, etcétera, etcétera. Es por esto que el agua sería la única medicina que necesitamos para recalificar, mandándole un mensaje, una afirmación, un propósito con auténtica certeza de merecimiento para restablecer cualquier anomalía que pudiéramos tener, tanto Claro. a nivel físico como a nivel anímico. Y el Sí, pozo del cáliz tiene esa cualidad, Nina, digamos, hoy día la sí, gente, ¿no? sí, Va y va sí, con la idea de recolectar sí, esa agua, ¿no? sí, exactamente. Pero es que fíjate qué interesante que no se sabe de dónde parte el agua roja, la Red Spring, ni el agua blanca, la White Spring, que está enfrente, pero salen desde la base del Tor. Impresionante. Y luego se separan y luego sus cauces se vuelven a cruzar por el subsuelo de la abadía. Es que estamos hablando, yo me apasiono, evidentemente me apasiono, pero es que estamos hablando siempre, constantemente, de hechos geográficos, científicos, históricos y mágicos, de algo tan especialmente especial que es muy apasionante. Entonces, la historia y mezcla también con la leyenda de la colina del Cáliz, del Chalice Well, empieza sobre todo con José de Arimatea, que es quien, decepcionadísimo con todo lo que ocurre con Poncio Pilatos y con la curia romana y todas las injusticias que hacen a su sobrino, eh, en un momento de ausencia, de un periodo de tiempo en el que él estaba fuera de Roma, le decepcionan tanto que él se instala en Glastonbury con el permiso de las sacerdotisas de la diosa como un hombre santo, como un hombre que ya había viajado en muchas ocasiones a Glastonbury para negocios, del negocio que mantenía con el padre de Jesús, que era una carpintería donde se hacían portalones enormes repujados de estaño. El estaño se compraba allí en Somerset, especialmente en Glastonbury. Pero desde siempre se sabe que llevó desde muy pequeño a su sobrino, a Jesús, para que recibiera la instrucción de las Magdalas, la instrucción de las sacerdotisas de la Rosa, la instrucción de las sacerdotisas de Avalon, porque su misión incluía el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. De hecho, es el primer personaje de la Biblia que jamás va en contra de la mujer, sino todo lo contrario, y es el primer hombre que dignifica a la mujer. Es muy curioso esto. Entonces, José de Arimatea se instala en Glastonbury, crea una pequeña congregación de hombres y lleva consigo dos recipientes con sangre y con agua de Jesús, con el sudor de Jesús. Los vuelca en el pozo sagrado. De ahí la leyenda de que el agua es roja por la sangre de Jesús, pero científicamente sabemos que el agua del Chalice es roja por su elevado contenido en hierro, que va incluso manchando el cauce de las piedras por donde pasa, y cuando la bebes, el sabor que te queda en la boca es a sangre, pero es por el elevado nivel de hierro que tiene. Esto por un lado. Por otro lado, esos dos recipientes los esconde en la colina del Chalice. Y ahí siguen escondidos, no se sabe, nadie los ha Nunca, descubierto. nunca se encontró ni no se sabe nada. No, nunca se encontraron. Incluso sus reliquias fueron robadas también. Es que aquí está todo mezclado, claro, como vivimos en la dualidad y en la polaridad, cuando pasó, que me lo oirás nombrar en muchas ocasiones,
que tendrá seguramente su parte buena, su parte mala y su parte neutra. Cuando ocurrió lo de Enrique VIII, de la disolución de los monasterios, se erigió a sí mismo como figura política y figura eclesiástica y se nombró a sí mismo máxima autoridad religiosa y se divorció, se separó de Roma, de la Iglesia católica, apostólica y romana, y se autoproclamó hasta el día de hoy la reina de Inglaterra, igual el rey inglés, siempre son anglicanos. Por eso, por ese cisma que hubo, ¿no? Pero cuando ocurrió esto, los católicos, de hecho la abadía era católica, pues los católicos trataron de resguardar los restos de este hombre tan especial, tan santo, tan maravilloso que era José de Arimatea, y lo ubicaron en una pequeña iglesia que hoy en día es la iglesia. Esto lo veremos cuando dediquemos un capítulo a los monumentos en claves religiosos. Lo pusieron allí, pero las reliquias fueron robadas, desaparecieron. Su cuerpo está, los restos mortales están en otra iglesia, por cierto, en una iglesia anglicana, en la iglesia de San Juan Bautista, donde ofician mujeres sacerdotisas también. Pero siguiendo con la colina del Chalice, esto es lo interesante. Lo interesante son estas dos cuestiones. Una, el pozo, el antiguo pozo de la sacerdotisa. Dos, la leyenda de que José de Arimatea le pasó, le transfirió al agua la memoria de la sangre de Jesús y del agua, del sudor de Jesús. Eso es lo más importante de esta colina. Y que hasta hoy, digamos, esa vertiente, ¿no? Sigue Sigue ahí, sigue activa, ahí. digamos. Sí, sigue ahí. Cuando hablamos del Chalice Well, pues se Claro. tiene muy en cuenta. Pero todas las personas Eh, que se han interesado por todo lo relacionado con las leyendas artúricas incluyen también ese interés personal, lo incluyen con José de Arimatea. Claro. Ahora, Nina, todas estas, evidentemente la colina del Tor con la colina del Chalice Wells están altamente, digamos, claramente unidas. El Sí, resto de las colinas, las otras 5 que quedan, ¿están sí, de alguna manera también enlazadas por alguna cuestión? En este sí, caso el agua, ¿no? Se ve. sí, ¿Cómo sigue? No sé si querés seguir por alguna otra voz sí. Sí, podemos seguir con la colina de la ballena, que ahí está está. justamente, estoy yendo con un orden de cercanía. El Dale. Tor, la más cercana al Tor es la pequeña colina del Chelis, pero muy importante a nivel energético. Y a continuación está la colina de la ballena, que si trazáramos una línea, es que pasa un montón de líneas ley, pasan porque está en directo con el Tor, con el Tor. Pero no solamente eso, es que en tiempos de la edad de piedra ya se pasó la información de boca a oído, de folclore, de canciones, de que allí existía uno de los árboles preferidos de las hadas, que es el espino blanco. Ah, el famoso Y espino, no, claro. ya verás, ya verás. Anterior a José de Arimatea, te estoy hablando de la edad de piedra, la edad de piedra nada menos. Allí el enclave era de hadas, más que de sacerdotisas, que es Thor, que es Chalice, no. La ballena, la colina de la ballena, que siempre por lo visto se le llamó de la ballena, porque vista desde la colina del Thor parece el perfil de una verde ballena. Ahí había en la cima había un espino de hadas. Y ahora la importancia de este espino es porque cuenta la leyenda que José de Arimatea, la primera vez que llegó en barca a hacer unas gestiones de compra de estaño, eh, plantó su callado y le dijo a sus acompañantes, que eran 2 o 3, no sé, que se paraban ahí a descansar porque todo lo demás estaba rodeado de agua. Salieron de la barca en la cima, que es una colina bien bajita, tampoco es muy elevada ni nada, pero el agua dejaba libre varios metros en circunferencia y ahí se detuvieron, descansaron y José de Arimatea plantó su callado. Dice, ya verás qué interesante es esto, perdón, dice la leyenda
que de ese callado de un hombre santo como era José de Arimatea, de ahí floreció un espino, también, un espino. Qué Pero lindo, curiosamente, qué linda imagen. sí, pero es que a nivel científico, ¿sabes qué? Este original espino proveniente del callado de José de Arimatea es un espino del Líbano. ¿Qué te Mirá, parece? O sea, el callado de José de Arimatea. claro. Posiblemente, cierto, leyenda, pero la realidad es que científicamente este espino era un espino del Líbano. ¿Por qué Bien, dices era? te cuento. El primer atentado que sufre este espino es cuando la revolución, la guerra nacional de dos partes de Inglaterra, da como resultado que el primer y único monarca inglés, y yo creo que de todos los tiempos de Inglaterra, de lo que son las Islas Británicas, el primero y único que decapitan, porque la parte, era una guerra fratricida, la parte que él defendía, Carlos I, que por cierto era un tirano absoluto, hizo mucho daño, eh, pero no, vamos, nada valida el que le corten la cabeza a nadie, fue decapitado. Entonces, a raíz de esto se crea la Commonwealth y empieza el mandato de Cromwell a nivel militar y ahí hay como un conflicto de que fanáticos, todo esto lo ha generado los que son partidarios de ser católicos, de ser anglicanos, de un rey, del otro rey. Son épocas muy convulsas de monarquías europeas. Inglaterra además lucha contra Francia, a este Carlos I lo acusan de aliarse con el enemigo. Bueno, un lío tremendo. Pero lo importante y lo interesante es que hay un soldado fanático que coge, agarra el espino y lo corta. Lo Ah, corta. Y entonces ahí hay una leyenda de que el motivo por el que este fanático corta, cercena el espino es para evitar la peregrinación que desde tiempos inmemoriales hay de tanto celtas, paganos, católicos, anglicanos, ortodoxos, eh, peregrinos, van a ese lugar. Unos porque es un enclave de hadas, otro porque es un espino sagrado que otorga milagros, otros porque van a celebrar el árbol de mayo, que es un ritual celta de fertilidad, por muchos motivos. Y entonces dice, pues aquí se acabó el peregrinaje y lo cortó. Entonces wow. dice la leyenda que se abrió el cielo, cayó un rayo y lo mató. Otra leyenda dice que en su empeño de cercenar, de cortar el espino, el espino, hay muchas variedades de espino, pero todos se caracterizan, y de ahí su nombre, de que tiene espinas. Y es familia del rosal, es familia de la rosa. Es uno de los árboles preferidos de las hadas, tiene espinas. Entonces otra leyenda dice que al ir cortando un árbol, el arbolito de las hadas, un árbol sagrado, pues las espinas empezaron a salir y se le clavaron todas en los ojos y se lo dejaron ciego. Son Oh. las dos versiones de la leyenda. Por otro lado, el espino no es un árbol, es un arbusto. Y por otro lado, fíjate qué curioso, Maga, un espino de cualquiera de sus variaciones como especie, un espino como mucho puede vivir 100 años. El espino de Glastonbury tenía 2000 años. Wow. 2000. Entonces, ¿qué ocurre? Con este primer atentado, los peregrinos, las personas que todavía siguen creyendo en las hadas, en las sacerdotisas y en la diosa, en el siglo, me parece que fue 11 o en el 16, porque se me mezclan las cifras, lo que hacen es injertar, esto es muy bonito, injertan en este tronco de espino libanés, espino blanco libanés, injertan ramas
de espino blanco de Somerset, espino blanco de Glastonbury, espino blanco de las hadas, el arbolito de las hadas. Y el espino sigue prosperando, prospera. Mirá, Y yo tengo fotos de este espino que es enorme y muy poblado de ramas. Y luego también este espino que ya se puede llamar, que tiene savia, como sangre, savia, tanto de espino sagrado del Líbano como de espino blanco de las hadas de Glastonbury, de Somerset, porque se han fusionado, ha hecho una alquimia y siguió prosperando, creciendo, sus ramas grandes, y entonces es una fusión de ambos espinos maravillosos. Pero ¿y no, qué lectura haces de esa fusión? ¿el qué? ¿Cómo? ¿Qué lectura haces de esa fusión? Ya verás, es que te va a encantar todo lo que te voy a contar. Es triste, pero es lo que hay. La función es que no dejemos de seguir creyendo en las hadas y que siga llegando, yo me emociono, que siga llegando, luego te verás, sentirás por qué me emociono, que siga llegando el mensaje del espino blanco, del espino santo, como árbol preferido, arbusto preferido de las hadas, porque la energía del espino es la esperanza, la prosperidad y la felicidad, que es la misma energía de las hadas. Entonces prosperó, florecía 2 veces al año, antes de la primavera y antes de la Navidad. Cuando florecía, hasta hace muy pocos años, se cortaban unas florecillas, unas ramitas, y se llevaban para la cena o la comida de Navidad de la reina de Inglaterra, a Londres. Entonces, todo bien. Durante muchísimo tiempo seguimos yendo los peregrinos, seguimos dejando ofrendas, cintas de colores, etcétera, etcétera. Tengo que añadir también que este lugar, la colina de la ballena, enclave sagrado donde los haya, es un terreno privado y urbanizable. Es de locos. Cada vez hay más casitas de estas de adosados, cada vez se está construyendo más al alrededor. Entonces el espino prosperó porque se le injertaron estas ramas de espino santo, pero de la zona. Del espino original, que no se me olvide decirlo, porque la energía sigue estando. Del espino original hay un hermano del original, del espino de libanés. En la misma colina de la ballena, uno, quedan 3. Otro está a la entrada de la abadía a la derecha, cuando pasas la arcada que entras ya en lo que es toda la zona de la abadía. Y otro está con sus correspondientes carteles en piedra. Y otro espino del original está en el jardín de la iglesia anglicana de San Juan Bautista. Bien, 2010, segundo atentado, un vándalo corta todas las ramas del espino santo, del Wow. arbolito de las hadas. 8 de diciembre. Yo no soy fanática, yo es que he sido testigo de milagros en los rituales que he guiado en este lugar, en el Espino Santo. Para mí es un enclave muy conmovedor, muy especial. Me agarré un avión, Maga, y me fui. Me fui con un botecito de miel, unas maracas que me regaló un maestro mapuche en Córdoba, una flauta y mi corazón partido. Y me fui a poner miel en las ramas cortadas, besos, tocar la flauta, que no sé, es decir, hacer ruido con la flauta, y hacer ruido con las maracas haciendo círculos y haciendo movimientos en 8. Luego cerré los ojos y yo iba a hacerle una sanación cuando la que recibió una sanación fui yo.
se manifestó con los ojos cerrados, se manifestó la guardiana, una hada, por supuesto, la guardiana del lugar, y si se pudiera traducir a palabras, el mensaje fue: no te aflijas, pequeña niña, no te aflijas, estaba todo previsto, mira hacia adelante. Yo estaba con los ojos cerrados, ¿eh? Lo que estaba delante era el Thor, con una línea como un láser de color rosado que llegaba justo a mi corazón. Y ahí mi aflicción y mi tristeza se Desapareció. soltó. Entonces, incluso me parece un acto de prepotencia ir a hacer una sanación cuando la que necesitaba sanación era yo. Aún así, la miel siempre es reparadora, curadora, y la intención. Porque hace falta estar pues un poquito mal de la cabeza para parar tu vida e irte 2 días a otro país a ponerle miel a las ramas cortadas de un árbol. Pero lo más impresionante de todo es que este árbol, y como yo hubo otros locos que fuimos para lo mismo, a Ah, hacer te encontraste con oraciones, otros. a hacer rituales, a hacer sanaciones, a hacer todo lo que estaba en nuestra mano, a mostrar nuestro respeto, nuestra tristeza, etcétera, etcétera. Este atentado fue el 8 de diciembre del 2010. Aún así prosperó. Justo el día de la Virgen, ¿no? Qué Sí, curioso también. curioso también. Y 8, que es el infinito. Bien, pero es patético que este lugar tan especial sea privado, propiedad privada y urbanizable. 2016, en el año 2016, otro acto vandálico mucho más Qué tremendo. bárbaro. Otro, sí, mucho más tremendo, fue con una sierra mecánica, porque quedó la marca. Lo cortaron todas las ramas, todas las ramas. La noticia fue dada a los medios de comunicación por Catherine Golpin, que era, o es, sigue siendo, la directora, que también ejerce relaciones públicas, de la abadía de Glastonbury, mostrando su consternación como la de todas las personas que viven en Glastonbury, porque no hace falta haber nacido en Glastonbury para considerarte que eres de Glastonbury, no. Con solo vivir ahí, de manera permanente o temporal, respirando el aire de Glastonbury, tú ya estás en Glastonbury y participas de todo, de todo. Entonces, todas las personas en general mostraron su consternación por este acto tan vandálico y cobarde. Aún así, se le hicieron unos injertos que arraigaron. ¿Sabes cuánto tiempo? 2 semanas. A las 2 semanas se dieron cuenta de que todos los pequeños esquejes que nacían eran arrancados. Y ya, para terminar, en el 2019 se cortó por completo este espino sagrado, quedando solo un tocón. Nada, un tocón, centímetros. Y a los pocos días arrancaron hasta el tocón. Ya no queda nada. Solo queda un círculo de hierro muy antiguo, que era el círculo en el que dejábamos atados las cintas de colores, los mensajes, las peticiones, etcétera, etcétera. Qué, Fíjate, qué- qué es triste lo que tremendo, contás. es muy Es triste, tremendo. es tremendo. Fíjate que allí, en este círculo que rodeaba y protegía el espino de los corderitos, de los insensatos o de los mismos perros que les gusta hacer pipí en los árboles de la naturaleza, pues estaba protegido por un cercado pequeño, como de 1 metro en derredor, metálico, con diferentes líneas metálicas donde atábamos las cintas de colores. Dejábamos minerales, flores, semillas, pero ese círculo que protegía al árbol siempre estaba muy, muy frondoso, de una hierba que no me viene ahora el nombre a la cabeza más que en valenciano, y en valenciano angilaga. Una hierba que pica, pero que pica como una medusa, ¿sabes?
Entonces no podías tocarlo. Esto es muy típico de la raza vegetal espino, incluido el rosal. Ojo, la belleza está protegida, la medicina está protegida. Si no me tocas, si no me agarras con delicadeza, te puedes clavar una espina. Entonces, esta hierba, que no me viene el nombre en español, me viene solo en valenciano, angilaga, que viene a su vez del árabe. Porque aquí hemos tenido mucha dominación árabe y hay muchas palabras valencianas árabe. Bien, pues estaba protegido por esta hierba para que no metiéramos demasiado a la mano. Sin embargo, en las ramas siempre se podían dejar atillos, de cintas, de lo que fuera. Este círculo de hierro era el que se utilizaba en los solsticios y en los equinoccios, pero sobre todo en la festividad de mayo, para fertilidad de la tierra y siempre ha representado a nivel del matriarcado, de cultura ancestral. Cuando un árbol es sagrado, se le rodea de un círculo. El árbol representa la fertilidad, representa un pene erguido. Y el círculo representa la vagina, la penetración. Es un yin-yang, es como el símbolo de los indios de la pipa de la paz, que es la parte fálica del tubo y el recipiente, la parte femenina. O como el cuenco tibetano, el cuenco en sí mismo es el receptáculo femenino, el grial, y el palo o baqueta es lo fálico, es lo masculino. Pues los celtas también seguían esta tradición de unión del femenino con lo masculino, cuando un árbol sagrado era rodeado por un círculo de ramas o metal, y se le ponían cintas de colores o cintas de vegetales que simbolizaban el vello púbico, es decir, como que el árbol estaba dentro de la vagina. Es como que la fertilidad de la tierra era madre que siga la magia de fertilidad en nuestras tierras, en nuestras comunidades y en nuestro ganado. Y eso es lo que se celebraba y se sigue celebrando en la festividad del árbol de mayo, la fertilidad, que la vida siga y que los principios, la magia, el significado del espino, de las hadas, del arbolito de las hadas, que es esperanza, felicidad y prosperidad, siempre esté presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nina, Seguimos. sigue habiendo, sí, no, sigue habiendo peregrinos. Por supuesto. Sí. Sigue habiendo peregrinos, sigue siendo propiedad privada, sigue teniendo dos accesos. Está en el suroeste de la ciudad, se puede ir caminando perfectamente, nada ni nadie puede impedir que los peregrinos sigamos yendo a lugares sagrados. Y si alguna vez se le ocurre a alguien edificar en el lugar donde estaba el espino, no sé qué va a ocurrir, porque yo quiero seguir pensando en el sentido común de las autoridades de Glastonbury, que tendrán siempre en cuenta, priorizarán los enclaves de tanta historia antigua, magia, leyendas y respeto a lo que es el lugar del cristal brillante, antes que los intereses económicos y urbanizarles. Espero, eso es lo que espero. Entonces se puede acceder a la cima de la colina. Los mismos ciudadanos de Glastonbury, sobre todo si tienen perros, van a diario, porque es un lugar maravilloso para pasear a tu mascota, para llevarte un bocadillo con tu pareja, para ir a ver atardecer o amanecer, cantar mantras, para hacer rituales. Y de momento lo que es la cima y otra de las laderas que sigue llena de árboles no han sido talados. Se ha urbanizado la parte de atrás de la carretera, la parte que da a la carretera no se podría urbanizar, pero las habladurías... Bueno, habría que... el agua, que los atentados que aparte del primero del siglo XVI, los demás son muy recientes y yo creo que no tienen una connotación de fanatismo religioso, sino de especulación del terreno. La verdad, esto está en boca de todos, es así. Bien. Nina, sí.
continuamos con la historia. Bueno, esta parte es la parte triste, ¿no? La De parte triste. La de las parte triste es colinas. esta. Pero la parte bonita es que se sigue considerando un lugar sagrado y seguimos yendo los peregrinos y dejamos allí nuestras ofrendas y hacemos nuestros rituales. Es un lugar muy especial, la verdad que Bien. sí, precioso. Nina, ¿qué pasa con el resto de las 4 colinas que nos quedan? Pues cuando tú me digas ya se nos acabó el tiempo, yo No, termino. todavía tenemos un ratito más. Bien, Dale. pues vamos ahora con el montículo de la novia. El montículo de la novia también tiene una historia preciosa y larga. A lo mejor solo nos da tiempo de contar esta siguiente colina. Esta colina es prehistórica, también prehistórica. Se supone que había un enclave dedicado exclusivamente a Bridget. Bridget, Bridget. tiene muchos nombres. Las islas británicas, las islas que brillan, deben su nombre a esta diosa de fuego solar, Bridget. Guardiana, tiene un montón de atributos, entre otros guardiana de pozos, manantiales, aguas subterráneas, herreros, poetas, embarazos, fertilidad. Es como una diosa súper protectora. Bridget, diosa de fuego. Esto lo remarco porque ya verás dónde vamos a ir a parar. Ya verás. El montículo de la novia, hay muchas personas, yo incluida, que creemos que como es el nombre se pasó de boca a oído, no por escrito, por tan antiguo, en realidad el nombre era el enclave de las novicias, no el montículo de la novia, porque no es una colina propiamente dicha, es un montículo. Es un enclave en el que había un templo de sacerdotisas de noviciado, las blancas, las que van de blanco, las que están preparándose para ser sacerdotisas. De ahí pues se desvirtuó un poco el nombre, pero lo importante es que sigue siendo el enclave de la novia, pero es de las novicias, de las sacerdotisas que están aprendiendo a noviciar su realidad. Entonces era un lugar, también hay un pozo que existe hoy en día también, más pequeñito, hay una piedra mágica también, hay un pequeño río, hay un sendero de árboles muy bonito. Y te cuento, como siempre, cuando la disolución de los monasterios con Enrique VIII, este lugar pues fue bastante abandonado, pero en el año 400 más o menos, eh, hubo una irlandesa, hija de druida y de católica, después de Cristo, que a la Iglesia Católica le vino muy bien mezclar verdad, leyenda, adaptación. Lo importante es el fin. El fin es que este enclave de Bridgesmount, que también se llama Beckerley, y Beckerley, que seguro que no lo pronunció bien, pero Beckerley significa pequeña Irlanda. ¿Y por qué? Pues porque se dice, se cuenta, que esta Brígida, cuyo padre era druida, celta, y que le puso Bridget en honor a la diosa Bridget, y que vivió contemporáneamente con otro celta que se convirtió al catolicismo, que se conoce como San Patricio. Son los dos grandes santos, hombre y mujer, para los irlandeses, pero de raíces celtas, si te das cuenta, pero no importa, porque así la Iglesia Católica mata 2 pájaros de un tiro, se queda con los nombres, se queda con los enclaves y seguimos haciendo caja, porque claro, fíjate que este enclave es del siglo V, mientras que la Iglesia católica que empieza en el auge de la abadía es del siglo VII. Es decir, que este montículo, el montículo de la novia de Bridgesmount, es 2 siglos anterior al catolicismo de la abadía y, sin embargo, esta aureola de que esta niña, que era vidente, que hacía milagros, que se teletransportaba,
que quería abrazar la fe de Cristo, pasa una temporada en este enclave dedicado a Bridget, curiosamente. Y desde ahí se pasa la voz, porque no había otros medios de comunicación, en Irlanda, de que Santa Brígida, su adorada Santa Brígida, pasó aquí un tiempo. Entonces empieza un peregrinaje desde la Edad Media. Empieza a llegar los peregrinos irlandeses a este lugar. Pero todo se acaba cuando la disolución de los monasterios. Este lugar, este montículo, queda totalmente abandonado y con el paso del tiempo, en la década de los años 50 del siglo pasado o de los 60, empieza a convertirse como lugar periférico que es de Glastonbury, empieza a convertirse como lo que se convierte en muchas ciudades, los barrios periféricos, en zonas industriales, de industrias que huelen mal o que son tóxicas o lo que sea. Entonces aquí se instala una fábrica que fue muy próspera en su momento, una fábrica de pieles de oveja. La economía de Glastonbury es ganadera y agrícola. La sidra, por ejemplo, de hecho Avalon quiere decir manzana, la sidra está muy rica y además es el jugo celta por excelencia en todas las comunidades, en Asturias, en Galicia, e incluso en Vascongada, en Cantabria, sidra, manzana, el fruto de la diosa, que no pudo prohibir ni maldecir ni la pobre Eva, que no cogió un cojo, no, agarró una manzana y ya, pues no, sigue siendo de culto femenino, de representación de la diosa y de lo femenino. Bien, pues en este lugar pues empieza a crecer la maleza, no se acerca a nadie, huele mal por el tema de la fábrica de pieles de oveja, hasta que la fábrica pues se deteriora, como pasó en muchos lugares de Europa en los años, cuando empiezan los años 70, que se trasladan este tipo de negocios por influencia y permiso de gobiernos capitalistas que permiten el deterioro, vaya sea dicho de paso, el deterioro de mucha economía por trasladar a lugares más baratos y explotados de mano de obra como es Taiwán, Marruecos, China, Indonesia. Y hay muchas fábricas que abastecían y formaban parte de la cultura. Yo soy de un pueblo así, Alcoy, ciudad industrial, ni una sola industria. A partir de los años 70 todas se trasladan a estos enclaves de mano de obra explotada, barata e infantil. Lamentable pero real. Total que Bridget Moon, Beckerley, la pequeña Irlanda, empieza a deteriorarse por completo, abandonarse por completo, hasta que en 1995 unos amigos que se llaman ellos mismos Friede, ¿cómo es? Hermano de amigo, Fried, my friend, me tengo que acordar, friend of Bridget Moon, los amigos del enclave de Bridget, se reúnen y hombro con hombro se ponen a limpiar maleza, a pulir todo lo que podían que estaría sucio, a despejar camino, a plantar árboles, a señalizar la piedra, señalizar dónde estaba la antigua ermita, porque fíjate que a nivel arqueológico en este lugar, en el año 1960, se descubrió, en el 1960, se validó, ya se había descubierto, pero se validó que había habido ahí una comunidad de monjes, en este caso celtas, de druidas. ¿Por qué? Porque se encontró un pequeño cementerio, los restos de una ermita y un pequeño cementerio con 30 cadáveres masculinos, donde relacionaron una cosa con la otra, de que era un lugar, un enclave sagrado, igualmente dedicado a Bridget, a la brillante. A la o sea que se rescata el lugar en el 95. Cada día está más bonito, tienen página web, se les puede contactar para concertar una entrevista.
no hay que pagar entrada, a lo mejor hay que alguna aportación o lo que sea. Está señalizada la antigua ermita donde estaba siempre el fuego por Bridget encendido. Curiosamente, perdón, curiosamente, Santa Brígida, esta irlandesa, hija de druida, madre católica, esclava, por cierto, que ella tuvo, según se cuenta, tuvo que trabajar su libertad para poder ser libre y poder viajar y todo esto. Ella fundó, esta Santa Brígida, tan adorada en Irlanda, fundó el primer convento de novicias. Qué curioso, no le llama monjas, no le llama sacerdotisa, primer templo de novicias en un antiguo templo celta. Este lugar en Irlanda existe. Hay una monja que volvió a encender el fuego sagrado de Bridget en el año 1992 porque se apagó este fuego encendido por Santa Brígida cuando Enrique VIII dijo se acabó aquí todo lo religioso. Entonces, ¿qué lugar eligió Santa Brígida? Pues un templo celta. ¿Cómo eran los templos celtas? Robledales, bosques de Mira. robledales. ¿En qué lugar? En una En- ciudad y en un templo que se llama Kildare. ¿Qué quiere decir Kildare? A mí es que me gustan mucho las palabras y busco. Kil quiere decir templo en celta. Dara quiere decir roble. Kildara. Es un templo antiquísimo celta de Qué advocación, impresionante. sí, advocación, ceremonias y rituales en honor de la brillante, de Bridget, Brígida. Entonces ya nos tiene que dar igual. Lo importante es lo que ha trascendido. Nos tiene que dar igual, me refiero a Bridget, la diosa, Brígida, la santa, nos da igual, porque también a Santa Brígida le pusieron una aureola de que si era virgen, claro, todos los intereses de la Iglesia Católica. Para ser santa tienes que ser virgen, tienes que ser pura, tienes que ser, pues, todo esto, ¿no? Pero Nina, está bien porque el templo está se- ahí. El templo claro, está. Nina, Mary, se perdón, me voló el tiempo. Mary Mitchell se llama la monja que en 1992 dijo: voy a encender una vela que no va a apagarse nunca porque se va renovando en el templo de Kildare. Fíjate. Bueno, se nos voló el tiempo, Bien. Nina. Nos Sí, quedaron sí, sí, todavía tres colinas más, pero vamos a sí. seguir. Yo quiero Bueno, decirle claro, sí, la próxima Camelot. Camelot es no, otro por eso, hallazgo. por eso, por eso, por eso, bocadito Claro, tenemos la próxima también. Es Camelot. apasionante, Nina, escucharte, de verdad. Yo estoy acá como, tienes toda, 100% de mi atención. Quiero decirle a la gente que nos vamos a ir, que voy a acompañarte, por supuesto, en este viaje tan especial y mágico para lo que es este viaje a Avalon, el pulsar del corazón de la Tierra, y vas a estar coordinándolo del 10 al 19 de septiembre, ahora, dentro de unos meses nomás. Y quiero dar el teléfono, el WhatsApp, para aquellos que quieran sumarse a esta peregrinación, que es el número de viajes del alma, es más 54 911 64 43 48 04. Quiero decirle a la gente que ya hay un grupo conformado, ya el viaje está garantizado, pero tampoco va a ser un viaje altamente numeroso, por favor. Los cupos van a ser bien justos para que podamos realmente aprovechar al 100% todo lo que Nina tiene para dar, pero el lugar en sí mismo a través de estos relatos y seguramente rituales y todo lo que se vaya a vivir en el lugar, que va a ser maravilloso. Nina Linares la buscan en ninalinares.com con doble L. Búsquenla en Instagram, síganla, Nina Linares 1. Y bueno, seguimos, Nina, porque nos quedan, vamos por las otras tres colinas. Y Sí, gracias por toda esta historia. Ha tenido como matices muy diferentes, ¿no? Que ha sí. movido distintas emociones. Y bueno, ya me lo imagino, ¿no? Porque vivir estas emociones en los lugares debe tener otra magnitud. Nina, gracias. Muchas Gracias a gracias. ti por esta oportunidad. Muchas No, gracias y hasta pronto. estoy encantada por esta oportunidad, de verdad, Gracias, quiero que lo sepas, gracias. Bueno, gracias. nos despedimos.
cerramos el programa. Muchas gracias.